Hola chicos, nuevamente con el curso de contabilidad. Vamos a continuar con el tema de los cargos y los abonos. ¿Te recuerdas que la semana pasada realizaste unas gráficas? Bueno, pues ahora continuamos. Y dice así, la teoría del cargo y del abono. Debe y haber. Las cuentas deudoras pertenecen todas a las del activo y pérdidas, y las cuentas acreedoras pertenecen al pasivo y las ganancias. ¿Te recuerdas que en el salón hacíamos las gráficas? Igual como ya lo trabajaste la semana pasada. Los activos y las pérdidas son cuentas deudoras y las de pasivo y ganancias son cuentas acreedoras. Bueno, continúo. Una T gráfica deudora y acreedora. ¿Te recuerdas? Deudor y acreedor, de acuerdo a la T gráfica. Ahora te quiero recordar también la definición de activo, de pasivo, de pérdida y de ganancia. El activo son todas aquellas que se indican un bien físico o un derecho que poseemos. Acuérdate que todo lo que es el activo, porque es nuestro, lo podemos utilizar, es decir, lo poseemos. El pasivo son todos nuestros compromisos de pago, todo lo por pagar. ¿Te recuerdas que una vez leas por pagar, sea corto o a largo plazo, son los pasivos, por pagar? Y las pérdidas es todas aquellas que indiquen un gasto no recuperable. Si tú realizaste algún pago y sabes que eso no lo vas a recuperar, entonces representa una pérdida. Un gasto ya efectuado y no pendiente de hacerse. ¿Por qué? Lo pendiente de hacerse es un pasivo, muy bien. Y lo que ya se realizó y no se va a recuperar ese dinero es una pérdida. Y la ganancia. Estas cuentas indican un beneficio o un producto ya obtenido. Las ganancias es todo lo que tú recibes como un producto obtenido. Entonces, activo todo lo que es tuyo, lo pasivo todo lo por pagar, la pérdida es todo aquello que tú diste y no lo vas a recuperar, y la ganancia es todos los beneficios que tú recibes como empresa. Continúo, terminología contable. Acá, esto es un recordatorio. Dice, nominar la cuenta. Cuando tú vas a nominar significa nombre. El nombre que va a recibir la T gráfica se llama nominar la cuenta. Luego la vas a abrir. El primer asiento que se hace en la T gráfica se le llama abrir una cuenta. ¿Dónde la voy a abrir? Depende de la cuenta. El abrir depende de la cuenta. Entonces, el abrir es asentar la primera operación. Cargar una cuenta. Indica la operación que va en el debe. Se carga en el debe. Por lo tanto, abonar, dice acá, se indica en la operación en el haber. Entonces, cargo y abono. Eso lo vimos la semana pasada. Por eso voy algo rapidito para que podamos hacer el ejercicio. Entonces, cargar, abonar. Luego dice saldar la cuenta. Es la diferencia que existe entre la suma del debe y la suma del haber. Vamos a nosotros a saldar la cuenta. Cuando se salda la cuenta es porque es la diferencia, es decir, la resta entre el debe y el haber, entre el cargo y el abono. Esa es el saldo. Balancear la cuenta. Balancearla es cuando nosotros colocamos la cantidad en el número menor. Aquí dice, al momento de devolver la suma se obtenga, estas son iguales. Es decir, para poder nosotros balancear la cuenta debemos de colocar el saldo, o sea, la resta de los cargos y de los abonos, la diferencia de eso la vamos a colocar debajo del número menor. Y por último, cerrar la cuenta. En los dos inventarios que me han enviado, algunos no están cerrando las cuentas. Se recuerdan que se habló mucho en el salón. ¿Qué pasa si uno deja la puerta abierta? Se entra una persona no deseada. Lo mismo pasa con las transacciones que nosotros realizamos. No podemos dejar abierto. Siempre se debe de cerrar. Y como una pregunta, ¿cómo cierro?
Muy bien, dos líneas paralelas horizontales. Siempre se debe de cerrar. Y eso es para los dos inventarios que la mayoría no la cerraron. Así que por favor, como un recordatorio. Ahora viene el ejemplo. Acá me voy a centrar un poquito con el ejemplo. Dice así: nominar. ¿Cómo se llama esta cuenta? Esta cuenta es caja y banco, es decir, la nominar es escribirle nombre a la T gráfica. Nominar, entonces, ¿cómo se llama? Se llama caja y banco. En este caso, si dijera banco, se llama banco. Si dijera proveedores, se llama proveedores, de acuerdo a cómo se llame la cuenta. Cargar. Acá cargamos 30,000. Carga 30,000, si tú lo observas. Carga 30,000 y tenemos un abono de 20,000. Entonces, ¿cuál es el saldo? El saldo es la diferencia entre los dos. Entonces, si tenemos 30,000 como cargas y 20,000 como abono, ¿cuál es el saldo? 10,000. ¿Dónde coloqué en este ejemplo el saldo? Debajo del número menor, para que a la hora de sumarlo, las dos me den lo mismo. Sumamos 30,000 más nada, ¿cuánto nos da? 30,000. 20,000 más 10,000, ¿cuánto nos da? 30,000. Es decir que aquí está todo la teoría que les acabo de explicar. Nominar, cargar, abonar, saldar. Y también dice acá que tenemos que tener las dos cantidades iguales antes de cerrar. Entonces, todas las actividades se deben de cerrar, por favorcito. Ese es el ejemplo. Continúo. Ahora ya viene el ejercicio. Todos estos datos los vas a encontrar ahí en la página. Entonces dice así, el ejercicio número 1. Nominar banco. Entonces, regresemos a la T gráfica anterior. Regresemos ahí. Ahí está el ejemplo de caja y banco. Entonces, ¿cómo se va a llamar la número 1? Entonces se va a llamar solamente banco. Solamente banco, ahí vas a escribir el nombre banco. Ahora dice abrir 20,000. Siempre en el ejemplo, ahí va a permanecer siempre, yo únicamente te voy a ir dando los datos. Entonces, en el ejemplo acá está por 30,000 el abrir. ¿Por qué los 30,000 son en abrir? Porque la caja pertenece a los activos, es decir, es una carga, es un debe, va allí los 30,000. Entonces, en el ejemplo iría 20,000. En donde está la cantidad de 30,000, en este caso irían los 20,000. Luego dice que carguemos los 23,000, que carguemos 34,000. Entonces, regreso. Aquí en la T gráfica, abajo de los 30,000 irían esas dos cantidades como carga. Cargado entonces los 23,000 y cargados entonces los 34,000. Ahora nos vamos a la otra donde dice abonar. Entonces, en donde dice abono de los 20,000, en el caso de la número 1, irían los 12,000 y abajo irían los 54,000 como abonos. Luego dice saldar, cerrar. Entonces, ¿cómo vamos a saldar y cómo vamos a cerrar? Recordándoles que saldar es colocar las dos cantidades iguales. Entonces, tendríamos que sumar los 20,000 más los 23,000 más los 34,000. Ese va entonces debajo como la suma de las cargas. Y luego irían los 12,000 y los 54,000 como los abonos. Habría que sumar las dos cantidades como en el ejemplo. Regresando al ejemplo, allí está. Entonces, ¿cómo tendríamos que sumarlos? ¿Cómo tendríamos que restarlos y colocar el saldo en la cantidad menor? En donde esté la cantidad menor, colocamos la diferencia de las dos sumas para que a la hora
de poder saldar y cerrar, entonces antes de cerrar las dos cantidades deben de ser las mismas. Es importante y te aconsejo que siempre estés presente en las clases porque vamos a tener esa interacción para poderlo realizar juntos. Entonces, la número 2 es nominar compras. Haríamos exactamente lo mismo. Nominar compras, ¿cómo se llamaría entonces la T gráfica? Compras. Abrimos compras. Se recuerdan que compras, y a un principio de la clase lo dije, que la compra es una pérdida. Entonces la tienes que abrir en pérdida. Y luego regresas a cargar, abonar, saldar y cerrar. La cuenta número 3 se llama ventas. Ventas. Ventas es una ganancia. Muy bien. Entonces te recuerdas que en ganancia tú tienes que abrir donde corresponde cargo o abono. Esta clase también la recibimos y a un principio de esta clase también te lo mencioné para que tú lo puedas realizar bien. Venta es una ganancia. Y te recuerdas que en la T gráfica está activo, pasivo, pérdida, ganancia. Entonces tienes que abonar o cargar. Muy bien, es una carga. Entonces, la número 4 es documentos por cobrar. Todo lo por cobrar es un activo. Entonces lo tienes que abrir donde corresponde a los activos. Y recordándote, activo, pasivo, pérdidas y ganancias. Entonces, ¿esta es una carga o es un abono? Muy bien, es una carga porque es un activo. La número 5, cobrados anticipadamente. ¿Te recuerdas que lo cobrado por anticipado es una responsabilidad? Entonces, si es una responsabilidad, es un pasivo. Recordando, activo, pasivo, pérdida, ganancia, entonces sería una carga o un abono. Muy bien, un abono. Y siempre carga y abono. Entonces, aquí no te vas a perder porque ya lo practicamos en la clase anterior. Tú ya lo hiciste y acá no considero que tengas mayor problema para poderlo realizar. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta actividad que acabamos de realizar, este ejercicio? Lo vas a hacer en una hoja con un lapicero negro, vas a utilizar letra en carta, le vas a tomar fotografía y también vas a realizar tu carátula con la fecha respectiva y me lo vas a enviar a mi correo. Estoy muy contenta porque Terceros está trabajando. Yo he estado recibiendo sus correos y siempre le respondo ahí que yo te felicito por esa responsabilidad. Con esto concluyo mi clase sabiendo de que no es un tema nuevo para ti porque ya lo vimos antes y también sabiendo de que tú lo vas a trabajar con esa excelencia que has venido haciendo. Cuídate mucho, te quiero y nos vemos pronto. Adiós.